Buenos días, bienvenidos al curso de bioquímica. Hoy les voy a hablar de las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas realmente pueden ser muy variadas. Hoy en día se han clasificado en 8 grupos, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tal como enzimática, estructural, de movimiento, defensa, regulación, transporte, almacenamiento y respuesta al estrés. Hoy en día se sabe que una proteína puede tener varias funciones. Hace unos 50 años se creía que las funciones eran solo era una función, pero hoy en día nosotros podemos encontrar proteínas que tienen multifunciones. El otro aspecto aquí de interés es que debido a la gran cantidad de proteínas que existen en los seres vivos, realmente no tenemos certeza en muchos casos de toda la gran familia de proteínas que existen. Pero ya hay algunos ejemplos que nosotros vamos a revisar en este curso que están relacionados con estas funciones específicas que les acabo de mencionar. La primera es la gran familia de las funciones enzimáticas. Estas proteínas se conocen como enzimas. Entonces, las enzimas realmente cumplen funciones específicas catalíticas. Entonces, nosotros hablamos que las enzimas pueden tener sitios catalíticos donde favorecen ciertas reacciones bioquímicas en los seres vivos. Hay ejemplos como, por ejemplo, la digestión, que es un ejemplo claro en los seres vivos, la captura de energía y la biosíntesis de otras biomoléculas que el organismo tenga interés. Voy a mostrar un ejemplo muy conocido que son la familia de las amilasas, que puede ser amilasa alfa, beta o gamma. Estas enzimas fueron identificadas y aisladas por Anselme Payen en 1833 y la bautizó inicialmente con el nombre de diastasa. En el cuerpo humano la amilasa se produce principalmente en las glándulas salivales, las glándulas parótidas y en el páncreas. Y su actividad está relacionada a un pH de 7. Entonces recuerden que esta amilasa está relacionada con el primer paso de la digestión, cuando los alimentos ingresan a la boca. Esta es la estructura, por ejemplo, de la beta amilasa. Tiene estructuras alfa hélice, como pueden observar en la imagen. Tiene estructuras beta, ¿cierto? Que son las flechas que aparecen en azul. Y tiene loops, que serían las cuerdas que tienen formaciones libres sin ninguna estructura secundaria definida. Entonces es una proteína con estructura terciaria, es simple, precisamente porque se observa que es una secuencia de aminoácidos, no tiene ningún otro componente adicional y es una proteína globular, o sea que es soluble en agua, ¿sí? Se transporta. Entonces esta enzima se conoce como una enzima hidrolasa porque hidroliza los enlaces 1,4 glucosídicos. ¿Dónde se encuentran estos enlaces? Estos enlaces se encuentran principalmente en los polisacáridos. Entonces, cuando ingresa un alimento que está rico en almidón, en la saliva, en la boca, ¿cierto? Se empiezan a degradar, se empiezan a hidrolizar en unidades más pequeñas, en unidades de azúcar. Entonces, esta enzima por eso se conoce como hidrolasa porque puede hidrolizar este tipo de enlaces. Entonces, lo que termina haciendo es volviendo unidades de almidón, que son unidades de azúcares grandes a unidades más pequeñas. Y lo mismo con la otra familia de amilasas que se encuentran en el estómago, en el páncreas, que son segregadas por el páncreas, pues termina contribuyendo a la misma función. Las enzimas pueden aumentar la velocidad de reacción del orden del 10 a la 6 a 10 a la 12 veces y depende de las condiciones de pH y temperatura. Entonces, si nosotros queremos aislar, por ejemplo, una enzima en laboratorio, realmente debemos controlar las condiciones de pH y temperatura, porque cada enzima es activa solo a unas condiciones de pH y temperatura específicas y no necesariamente son los mismos valores para todas las enzimas. Hay una familia de enzimas muy interesantes que son las nitrogenasas, que son las enzimas que se encuentran en las bacterias del suelo. Estas bacterias se conocen como bacterias fijadoras de nitrógeno. ¿Por qué? Porque ellas
toman el nitrógeno gaseoso que se encuentra en la atmósfera, ¿cierto? Que es nitrógeno N2, y lo convierten, lo transforman a un ion que es el NH4 más, que es el ion amonio, y este lo llevan al suelo, ¿cierto? Este ion es fácilmente soluble en agua y de esta manera las plantas pueden absorber el nitrógeno. Entonces realmente las nitrogenasas son las proteínas que usan estas bacterias para favorecer una fuente de nitrógeno en las plantas, lo cual favorece la vida. Este es un ejemplo, una dinitrogenasa, que es de esta familia de nitrogenasas. Aquí vemos en la parte derecha, vemos el cofactor, que es ese sector que no es aminoácido, que hace parte de la proteína. En la imagen no se observa la proteína completa, solamente se está observando una parte, donde se indica el elemento hierro, ¿cierto? Que está unido, por ejemplo, a otras unidades, y es el sitio activo de esta enzima. Ahí es donde finalmente va a ingresar el nitrógeno y es donde convierte, reacciona ese nitrógeno y lo va a hidrogenar, ¿cierto? Para formar NH4 más. Entonces realmente esta enzima es una estructura cuaternaria. ¿Por qué cuaternaria? Porque tiene su parte proteica, ¿cierto? Y su parte no proteica. Es una proteína conjugada, ¿cierto? Tiene estructuras alfa hélices, bueno, que no se observan en la imagen, y tiene estructuras betas. Esta información de esta estructura fue tomada de este artículo que ustedes pueden ver acá abajo en la diapositiva. Bueno, las otras funciones, la otra gran clasificación funcional de las proteínas son las estructurales. Y posiblemente usted esté más relacionado con este tipo de función, porque las proteínas estructurales hacen parte de la composición de todos los seres vivos. Hace parte de los músculos, ¿cierto? Y cumple todo lo que tiene que ver con la constitución, ¿sí? Con la constitución, con la firmeza, digamos, de las proteínas en el cuerpo. Entonces hay un ejemplo, le voy a mostrar algunos ejemplos aquí. El primero es el colágeno, ¿sí? El colágeno pues se encuentra en la piel de los animales. El colágeno puede encontrarse también en las escamas de los peces, precisamente en la piscicultura del Huila, que es un sector bastante explotado en esta región. Eh, en los últimos años, algunos habitantes usan las escamas como un residuo para extraer el colágeno y hacen este producto alimenticio, bueno, que se conoce en el mercado como gelatina. Las escamas de los peces siempre ha sido como un problema para para el sector piscícola, porque son un subproducto, digamos, que no pueden aprovechar o no han podido aprovechar, ¿sí? Han podido aprovechar las otras partes del pez, como las vísceras, ¿cierto? Como el aceite del pez, pero esto finalmente no ha tenido una incidencia, digamos, en el sector industrial. Y pues bueno, últimamente se está haciendo esto, pero de una manera muy artesanal. El colágeno pues puede estar constituido por un conjunto de 3 cadenas polipeptídicas, ¿cierto? Estamos hablando de que tiene 1000 aminoácidos por cadena, agrupadas en una estructura licoidal. Y lo interesante aquí es que representa el 30% de la proteína en un cuerpo, en el cuerpo. Entonces aquí está el ejemplo, aquí está la imagen en la derecha. Ustedes pueden ver entonces que tiene 3 hélices, ¿cierto? 3 estructuras hélices que están girando hacia la derecha, entonces por eso se habla de una superhélice estrógira, por el rodamiento hacia la derecha. Cuando ustedes leen los libros van a encontrar que esta superhélice pues está favorecida, está relacionada con la estructura secundaria del colágeno. Pero esta superhélice va a unirse a otra superhélice y va a formar entonces finalmente la estructura terciaria de ese colágeno. Imagínense fibrillas, microfibrillas de este sentido que están unidas a la otra. ¿Dónde se encuentra el colágeno? Se encuentra presente en los tendones, en los cartílagos, ¿cierto? En los ligamentos, matriz orgánica de los huesos y la córnea del ojo. Aquí observen, por ejemplo, que esta simbología se refiere a glicina. Tiene 3 unidades de glicina. Cada glicina pues es para cada hélice, pero está haciendo referencia a que esta glicina se encuentra en el centro de cada hélice de tal manera que le permite dar la curva. ¿Por qué le da la curva? Porque recuerden que la glicina del grupo R, ¿cuál es?
El grupo R de la glicina es hidrógeno. Entonces, al hidrógeno, al ser no polar, pues realmente no presenta ninguna interacción. Entonces, se favorece esa torsión entre las hélices, entre las tres hélices, generando esa superhélice. Para mantener unida esa superhélice, realmente se encuentran dos tipos de interacciones. Una, las interacciones no covalentes, ¿cierto? Que en este caso está favorecida por puentes de hidrógeno entre una y la otra estructura, o interacciones iónicas. ¿Dónde se encuentran esas interacciones iónicas? Pues en los grupos R polares que deben tener los diferentes aminoácidos del colágeno. Y las interacciones covalentes, ¿cierto? Que serían los entre los grupos R también de esos aminoácidos. Otra proteína estructural es la fibroína. La fibroína es muy conocida porque se presenta en esa seda, ¿cierto? Que en ese hilo sedoso que presentan los artrópodos, ¿no? Como la araña, por ejemplo, o como los gusanos de seda. Entonces, esa proteína fibrosa de los gusanos es precisamente de ahí. Es una estructura realmente de mucho interés, digamos, en la industria porque es muy, muy fuerte, ¿sí? Presenta pues una estructura secundaria, precisamente porque da un plegamiento, ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, plegamiento beta, ¿sí? Que va a ser antiparalelo. Y estos plegamientos se favorecen por pequeñas regiones de aminoácidos voluminosos que están entre valina y triptófano. Y hay una característica muy importante acá que se repite esta secuencia. Glicina, algún otro aminoácido y glicina. Entonces aquí, por ejemplo, se observa glicina, serina, glicina, glicina, alanina. Y esa secuencia se puede ir repitiendo de esta manera. De tal manera, ¿cuál es la importancia de la glicina acá? Que la glicina favorece la torsión en estos plegamientos. Entonces aquí vemos la proteína fibroína que consta de capas de láminas beta antiparalelas. Entonces aquí está la imagen según el modelo de esfera barras. Entonces estamos viendo que es realmente una lámina, ¿cierto? Son realmente fibras muy fuertes, pero son poco extensibles, o sea, no se pueden expandir, ¿sí? Son fibras flexibles y tienen interacciones de Van der Waals entre los grupos R, ¿sí? De las hojas beta apiladas. La otra proteína muy conocida es la queratina. La queratina, ustedes la podrán relacionar principalmente con el cabello, ¿cierto? Con los vellos, las vellosidades, pero también se puede encontrar en la piel, en las uñas, en las lanas, los cuernos. Entonces, eso dependiendo si la queratina es alfa o es beta. Si por ejemplo es beta, ya se encuentra como composición de las plumas o de las escamas, la queratina beta. Y la alfa, entonces, son dos hélices, como se muestra en la imagen, dos hélices destrógiras que se enrollan entre sí, generando un giro levógiro. El giro levógiro quiere decir hacia la izquierda. Y entonces también pues ahí se observa su estructura secundaria, una fibra que va a estar unida a otras fibras para generar ese comportamiento que se puede observar en el cabello, por ejemplo, de algunas personas. Ustedes, por ejemplo, observan que una persona que tiene el cabello crespo, ¿cierto? Es una persona que tiene bastante queratina en su cabello. Por eso, digamos, le da esa garantía de tener esas curvas en su cabello. Cuando una mujer, por ejemplo, se alisa el cabello con una plancha, lo que está haciendo es naturalizar el cabello. Ese es un tema que veremos más adelante. El otro ejemplo que les traía, el último ejemplo de funciones estructurales, es la elastina. Entonces, la elastina es una proteína que, como su nombre lo dice, es elástica, ¿cierto? Su nombre hace honor a sus propiedades físicas. Entonces, ¿dónde uno podría pensar que se encuentra? Pues obviamente se va a encontrar en las arterias y en los ligamentos, ¿no? Lo que tiene que ver con los tendones. Entonces, cuando hay una ruptura, un ligamento, pues estamos hablando que está rompiendo la elastina. Entonces, una red tridimensional no tiene claridad, no es clara la estructura definida secundaria. ¿Por qué? Porque mire, ustedes observan acá la imagen, pues observa que son puros loops, ¿cierto? Puras curvitas que están enlazadas por estos enlaces verdes que se observa aquí. Y entonces nosotros vamos a ver dos tipos de comportamiento. El estiramiento, cuando se estira, se van a reordenar de esta manera. Y aquí cuando está un poquito como al alzar, pues es que está relajada la proteína. Aquí, por ejemplo, vamos
O por lo menos si se estira mucho más, ¿cierto? Hay un estiramiento más, pues va a estar así, entonces nosotros vamos a relajarla poco a poco. Entonces, la elastina tiene esas propiedades precisamente por la forma de su estructura tridimensional. Precisamente esa imagen que usted ve le da garantía a que la elastina pueda estirarse. Y digamos, estructuralmente, digamos, pensando en aminoácidos, pues la característica importante aquí es que está constituida principalmente por aminoácidos apolares. ¿Cuáles son esos? Con los que los grupos R no tienen oxígeno, no tienen nitrógeno, ¿no? Solamente van a tener carbono e hidrógeno. Entonces, como por ejemplo la glicina, que tiene solamente hidrógeno, la prolina, la alanina o la valina. Entonces, esos son los aminoácidos que se encuentran en su mayor eh, proporción como estructura de la elastina. Bueno, también les quería comentar una enfermedad. Hay muchas enfermedades asociadas a las mutaciones que puede sufrir la secuencia de aminoácidos de las proteínas estructurales, ¿sí? Solamente les voy a comentar un ejemplo que es el síndrome de Ehlers-Danlos. De pronto ustedes lo han visto en algunos videos, algunas imágenes. Es esa piel hiperextensible, ¿no? Así como se observa en la imagen, en la piel de un ser humano, pero también se puede observar en la piel de los animales. Entonces realmente eso no es una mutación, digamos, agradable porque a pesar que se puede proyectar como algo, como una habilidad que tenga la persona, bueno, yo he visto algunos videos que se proyectan de esta manera, realmente trae graves problemas para la salud, precisamente a través de, primero, el exceso de movilidad en las articulaciones, pues genera un problema de movilidad en estos seres, en estos organismos. Lo otro es que, como puede haber casos graves de ruptura de arterias de vejiga, pues las personas o los animales pueden tener complicaciones internas en sus órganos, ¿cierto? Y todos esos cambios asociados, pues estas mutaciones, cambios genéticos, ¿no? Esas mutaciones que se presentan están relacionadas es con el colágeno que es una proteína estructural. Bueno, la otra clasificación, ¿cierto? De las funciones de las proteínas que tenemos acá como C es la de movimiento o la de contráctil. Estas proteínas son las que participan en todos los movimientos celulares. Entonces, principalmente lo que uno observa cuando se presenta la división celular, o sea, en la endocitosis o en la exocitosis, y en el desplazamiento amoeboide de los leucocitos, ¿cierto? En la sangre. Entonces, aquí hay unos casos, actina, tubulina y otras proteínas que forman el citoesqueleto. Yo les voy a dar este ejemplo, les voy a mostrar solamente este ejemplo de la actina. La actina pues es una ATPasa. ¿Qué significa esto? Pues que hidroliza ATP. ¿Sí? Entonces realmente ella se activa a través del ATP para cumplir su función, que ahorita la vamos a ver cuál es. Entonces realmente existen dos tipos de proteínas acá que se conocen como actinas, que tienen esta función en la división celular, que contribuyen. Una es la proteína libre, o sea, la actina G, que es la que yo estoy mostrando acá en la imagen derecha. Como ustedes observan en la imagen, es una proteína globular, ¿cierto? Es una proteína globular. Y la polimérica, que es la actina F. Entonces, ahorita vamos a ver qué es lo que está sucediendo, cuál es la relación que hay entre la actina G y la actina F. La proteína globular puede ser alfa, beta y gamma y dependiendo de eso pues tiene su función, ¿no? Y entonces aquí pues la función principal que tiene es que participa en los procesos de traducción de señales extracelulares, principalmente la movilidad celular y la división celular. Entonces aquí también hay algunos artículos que mencionan otras posibles funciones que tiene la actina, pero eso todavía son temas de discusión. Lo que está claro es que la actina G, ¿cierto? Que es la globular, puede polimerizarse a la actina F. Entonces, este hecho, digamos, de polimerizarse es lo que favorece la formación de microfilamentos o microfibrillas, ¿cierto? Que es la actina F, que es la que va a dar esa rigidez cuando se está presentando la división celular.
Entonces, realmente lo que está sucediendo en la división celular es que se activa la actina G a través de la ATP para poder empezar a formar la actina F. Entonces, eso es, digamos, algo que ya está identificado y por eso, digamos, se conoce como la actina como una función de movimiento. El otro, el otro caso de función de las proteínas son las proteínas de defensa. Entonces, existe una gran variedad de proteínas que son protectoras, ¿no? Que se pueden clasificar como la defensa. Por ejemplo, la queratina, que ya la vimos que es parte de la estructura, ¿cierto? Pues nosotros la podemos también clasificar como una proteína de defensa. ¿Por qué? Porque evita, digamos, por ejemplo, las uñas. ¿Cuál es la función de las uñas? Pues evitan que haya daños, digamos, en la piel y de esta manera se protege el cuerpo, el organismo contra los daños mecánicos, o sea, daños físicos o químicos que pueda presentar. Entonces, esa no la vamos a ver, pero vamos a ver este otro ejemplo, no la vamos a ver más, ¿no? Este otro ejemplo que es las proteínas implicadas en la coagulación hemática, o sea, la coagulación de la sangre, que es el fibrinógeno y la trombina. ¿Esto qué sucede? ¿Qué hace? Pues que cuando hay una ruptura de la piel, ¿cierto? Hay un sangrado de un organismo, pues impide que se pierda la sangre cuando los vasos sanguíneos se lesionan. Entonces vamos a mirar un poquito en detalle qué es lo que sucede. Entonces la trombina, que es la enzima, es la proteína que estoy mostrando acá, ¿cierto? Realmente, digamos, no se presenta en la sangre, no se está transportando en todo momento en la sangre, sino que se sintetiza precisamente como una respuesta de defensa del organismo frente a una ruptura de un vaso sanguíneo. Cuando la trombina se sintetiza, ¿cierto? Entonces, ella, bueno, realmente ella no es que esté sintetizándose desde su origen, digamos, como el primer aminoácido, toda la secuencia, no, sino que realmente se activa esa trombina, ¿cierto? Y hace que convierte el fibrinógeno, que es soluble, ¿sí? Que está presente en la sangre, lo convierte en fibrina, que es insoluble. Entonces, al hacer esto, pues entonces empieza a sellarse esos vacíos, esos espacios que había generado la ruptura, ya sea a nivel de un vaso o a nivel de la piel. Esa es la manera que empieza a través de síntesis de proteínas, ¿cierto? De, de defenderse frente a una ruptura. Entonces la trombina finalmente pues lo que va a hacer es impedir la pérdida de sangre cuando los vasos sanguíneos se lesionan. Otro ejemplo de proteínas que funcionan como linfocitos, como defensa, perdón, son los linfocitos. Entonces, los linfocitos son muy conocidos porque producen las inmunoglobulinas, o sea, que estas inmunoglobulinas son esos anticuerpos que se adhieren a un cuerpo extraño que invade un organismo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver muchas imágenes donde entra una bacteria a la sangre y, y hay una cantidad de anticuerpos que son adheridos a la pared exterior de estas bacterias. Esos anticuerpos pues, son producidos por estos linfocitos que son unas proteínas. ¿Sí? Ustedes la pueden ver en la imagen derecha, es una proteína globular también que está transportándose en la sangre. Y esa es su función. Este es un caso especial que les quería comentar, la bungarotoxina. Resulta que en algunos animales, ¿no? Que también presentan sistema de defensa frente a una agresión o una amenaza, eh, hay algunos que son sustancias químicas básicas, moléculas muy pequeñas, pero también se encuentran algunos animales, como por ejemplo las serpientes, que producen proteínas. Entonces ellos realmente, esta proteína tiene una función enzimática, ¿no? Y es una función de defensa. Entonces, por ejemplo, hay unas serpientes venenosas que lo que hacen es que producen la bungarotoxina A, que es la que se muestra aquí en la derecha. Entonces, esta enzima tiene propiedades neurotóxicas, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, que va a incidir sobre el sistema nervioso de la amenaza, ¿cierto? Puede generar parálisis, puede generar sí, daños en el sistema nervioso porque ella está empezando a actuar sobre ese sistema. Entonces, es muy importante notar que esto puede presentarse en los animales como una manera de defensa ante la amenaza.
Bueno, la otra clasificación de las funciones de las proteínas es la regulación. Estas proteínas de regulación, pues acá hay un ejemplo, ¿no? La unión de una molécula hormonal o de un factor de crecimiento a los receptores en sus células diana modifica la función celular. Realmente la regulación son aquellas proteínas que están relacionadas con las hormonas o que cumplen o ese concepto, esa definición de hormona, ¿no? Que está relacionado con regulación de concentraciones de alguna sustancia en la sangre. Le voy a dar el ejemplo más conocido, que es el caso de la insulina y el glucagón. Ambas proteínas están relacionadas con qué? Con de la concentración sanguínea de la glucosa, ¿cierto? Entonces, la insulina promueve la glucogeneogénesis. Entonces, la glucogeneogénesis es el síntesis de glucógeno. No vayan a confundir con la degradación del glucógeno, ¿cierto? Entonces, la insulina cuando detecta que se aumenta la concentración de la glucosa en la sangre, ¿cierto? Aumenta la concentración, lo que hace es que empieza a usar esa glucosa que está en exceso, ¿cierto? Empieza a sintetizar glucógeno. Recordemos que el glucógeno es un polisacárido que se acumula en los músculos y pues está basado en unidades de glucosa. ¿Sí? Caso contrario sucede con el glucagón. El glucagón entonces cuando percibe, ¿cierto?, que hay una baja concentración de glucosa en la sangre, lo que hace es o aumenta la gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa, ¿cierto? O puede degradar el glucógeno que se encuentra en la sangre. Digamos, ella puede tener varias rutas que se han encontrado, digamos, como función para poder aumentar el nivel de glucosa en la sangre, pero estas son las dos más conocidas, las dos principales. La otra clasificación de las proteínas tiene que ver con el transporte. Entonces, muchas proteínas actúan como moléculas transportadoras de moléculas o de iones a través de la membrana o entre las células. Entre los ejemplos de la membrana está la bomba de sodio-potasio ATPase y el transportador de glucosa. Entonces, en esta imagen les estoy mostrando la bomba de sodio-potasio ATPase, que es esta imagen que se encuentra en color morado. Si ustedes observan, aquí hay tres dominios, ¿sí?, que están relacionados con ¿qué? Con el sustrato de sodio. ¿Eso qué significa? Que tiene tres dominios para tres iones de sodio que están dentro de la célula. Esto es la parte interior de la célula y esto es el fluido extracelular, ¿cierto? Entonces, primero, pues la proteína se encuentra en la membrana celular, ¿cierto? En la membrana de la célula. Y lo que está haciendo realmente es transportando extracelularmente el sodio y transportando intracelularmente el potasio. Entonces, esos dos que están acá son dos dominios para los iones potasio. Entonces, lo primero que sucede es que cuando la proteína está de esta manera abierta hacia el dentro de la célula, pues la proteína tiene una afinidad por los iones potasio. Entonces, de esta manera se van a enlazar tres iones potasios aquí. Entonces, en ese momento que está afín con la proteína, están esos iones aquí, en estas cavidades, llega una molécula ATP y fosforila la proteína, o sea, fosforila significa que deja un fosfato acá unido, y cuando se une el fosfato lo que hace es que la proteína cambia de forma, cambia de posición, entonces se abre, se venga aquí, se puede abrir, entonces va a quedar de esta manera abierta, de tal manera que entonces ya acá va a estar cerrado, aquí se cierra esto y va a quedar acá abierto, de tal manera entonces que los iones de sodio pierden afinidad por la proteína y entonces van a salir, ¿cierto? Extracelularmente, van a salir. Y en esta posición, donde está abierta hacia afuera, la proteína tiene afinidad por los iones potasio. Entonces, como tiene afinidad por los iones potasio se van a ubicar en los dominios de la proteína. Entonces, cuando se ubican ahí, pierde el fosfato que tenía la bomba de sodio-potasio y la proteína nuevamente cambia de forma. Entonces, ¿cómo va a quedar? Como se encuentra en la imagen, va a quedar otra vez abierta hacia adentro de la célula, hacia el interior de la célula.
Cuando está hacia adentro, entonces pierde afinidad por los iones potasio y los iones potasio entonces quedan hacia adentro. Esa es la función de la bomba de sodio-potasio ATPase. El otro ejemplo de transporte es muy conocido, pues son las hemoglobinas, ¿no? Las proteínas hemoglobina, pues son proteínas que son globulares, son cuaternarias, ya hemos comentado anteriormente que tiene un grupo hemo, ¿cierto? Que tiene afinidad entonces con el oxígeno y tiene afinidad con el CO2. Entonces, la hemoglobina transporta el oxígeno desde la cavidad pulmonar, ¿cierto? Hacia los tejidos, hacia el interior de todo el organismo. Y cuando regresa hacia los pulmones, entonces transporta el CO2 hacia los pulmones. Y de esa manera, entonces el organismo exhala el CO2 y nuevamente empieza el proceso. ¿Por qué si el oxígeno es un gas, porque hay necesidad y pues es soluble en agua, ¿cierto? Como puede ser soluble en la sangre, porque hay necesidad, digamos, de transportarlo. Bueno, la explicación tiene que ver con un asunto evolutivo, que es que la concentración de oxígeno en la sangre sin hemoglobina sería muy pequeña, realmente muy baja. Entonces no daría garantía para que el organismo pudiera sobrevivir, ¿sí? En su proceso de respiración celular. Entonces, evolutivamente lo que ha sucedido es que pues se formó la hemoglobina, ¿cierto? Una proteína que contribuye, que hace necesario, que facilita el transporte del oxígeno a todos los rincones que pueda tener el organismo, hacia los pies, hacia los dedos, hacia las uñas, a los lugares más lejos que estén del pulmón. Entonces, esa es la razón de por qué existe la hemoglobina. ¿De acuerdo? Tenemos entonces también una función de almacenamiento. El almacenamiento, pues como su nombre lo dice, son esas proteínas de reserva. ¿Sí? Son proteínas de reserva que pueda tener un animal o que pueda tener una especie vegetal, ¿no? Entonces aquí está el ejemplo de la albúmina, ¿cierto? Que es el de la clara de los huevos de las aves y la caseína, que es la proteína de la leche, ¿cierto? De los mamíferos, que ambas son fuentes abundantes de nitrógeno orgánico. Entonces les voy a mostrar primero la ovoalbúmina, que es la imagen que se encuentra aquí. Pues nuevamente ustedes observan, es una estructura terciaria con varias alfa hélices y betas plegadas, como ustedes pueden identificar en la estructura de esta proteína. Es una proteína globular, o sea que se transporta con la sangre, o sea que es soluble en agua. Entonces realmente eh, el ave ovoposita, ¿cierto? El huevo. Y en ese huevo, pues esa parte clara es la proteína que necesita la célula, que es la yema de ese huevo para poder empezar, digamos, su proceso de embrionario, ¿no? No sé si se puede decir así embrionario. Su proceso para formar el embrión. Y observen que la clara hace parte del 60-65%, la proteína hace parte del 60-65% de la clara del huevo. Entonces, es la manera de poder nosotros también tener una proteína de fácil acceso, ¿no? A través de las aves. En algunos casos, digamos, también tiene una función clínica, eso principalmente a nivel de humanos, no sé si en animales también, pero en principio digamos, el razonamiento es lo mismo. Resulta que la ovoalbúmina tiene una afinidad por metales pesados. Entonces, digamos, cuando existe una contaminación de bueno, principalmente por el hierro, en algunos organismos que se puedan contaminar por el hierro, se les inyecta intravenosa, se les inyecta una cantidad de ovoalbúmina, ¿sí? De la proteína extraída del huevo. ¿Para qué? Para que entonces esta proteína pueda absorber el metal, ¿cierto? Y evitar que ese metal se bioacumule o se bioabsorba a través del intestino y se vaya a bioacumular en los huesos, digamos, de este organismo. El otro ejemplo que les quería comentar, pues es el de la caseína, ¿cierto? Que es la proteína de la leche. Ustedes recordarán pues que la leche es blanca, ¿cierto? O sea, realmente esta proteína no es soluble en agua, pero no es soluble en agua
pero ella tampoco se está precipitando, ¿cierto? Entonces, la explicación del por qué no se precipita la caseína en la leche es principalmente porque ella tiene anfipática, o sea, tiene una parte polar y una parte no polar. Entonces, la parte polar pues, es correspondiente a la parte fosfato, entonces es una fosfoproteína, ¿cierto? Y entonces al ser anfipática, ella tiene comportamientos como tensoactivo. ¿Qué significa esto? O sea, que en la sangre, aquí va a formar micelas. Entonces, micelas son estas esferas que se pueden formar alrededor de una molécula de agua, ¿cierto? De varias unidades de la proteína, haciendo que la leche realmente se conozca como una suspensión, ¿sí? Entonces, las suspensiones son coloides como que, como por ejemplo la emulsión, la niebla, el aerosol, son coloides, ¿por qué? Porque dispersan la luz. Entonces, realmente la leche es una suspensión. Cuando, por ejemplo, digamos, se hacen trabajos para la obtención del queso, entonces lo que se hace es que se cambian las condiciones de pH, temperatura de esa proteína, ¿de cuál proteína? Principalmente la caseína o de las otras proteínas que son del suero sanguíneo, ¿cierto? Suero de la leche, se cambian las propiedades. ¿Para qué? Para que la proteína se vuelva insoluble en agua. Entonces, de esa manera se precipita la proteína y después se separa entonces la fase acuosa, ¿cierto? De la proteína insoluble que va a ser finalmente el queso, ¿cierto? Entonces, ese queso pues es rico en beta-caseína. Entonces, esa es la manera, digamos, de separar, de poder obtener el queso. ¿Por qué? Porque se está desnaturalizando la proteína, se está cambiando sus propiedades, ¿cierto? Sus condiciones, digamos, para ella ser activa, que son las condiciones que encuentra el pH y la temperatura en la leche. Entonces, aquí encontramos los valores, se precipita un pH 4,6 a 20 grados centígrados. La variante genética más común en la vaca está formada por 209 aminoácidos con 5 grupos fosfato. El otro caso, ¿cierto? De almacenamiento, pues tiene que ver con una proteína de reserva vegetal, que es muy conocida. Ustedes que trabajan en el campo, pues saben que el maíz es muy usado como fuente de proteína, como alimento de las reses, ¿cierto? Porque el maíz tiene una proteína que se conoce como ceína. Esa proteína pues puede hacer parte del grano del maíz en composición del 7 al 12%, ¿cierto? Se localizan principalmente en endosperma del grano y la función que tiene, hay mucha, digamos, discusión también alrededor de cuáles son las funciones de esa proteína en el grano del maíz, pero son funciones principalmente asociadas con almacenar la fuente de nitrógeno necesaria para la germinación de la semilla, ¿cierto? La germinación de la semilla. Entonces, a nivel industrial también ha tenido mucho interés esta proteína en los últimos años, también como plastificantes de biopolímeros. Entonces, como es una fuente económica, de fácil acceso, de fácil extracción, ¿cierto? Entonces, se ha venido, digamos, como usando en este campo para poder sustituir algunos plásticos que se encuentran en el mercado por la proteína ceína. Bueno, y el otro caso, la otra clase, ¿no? De función que tenemos acá es la respuesta al estrés. Entonces, la respuesta al estrés es que cualquier organismo tiene una respuesta frente a la presión externa, ¿no? Digamos, en estos ejemplos les voy a mostrar algunas agresiones, pero que tienen que ver con el aumento, digamos, de contaminantes dentro del cuerpo. La capacidad de los organismos para sobrevivir a diversos agresores abióticos está medida por determinadas proteínas. Entonces, este es el caso, por ejemplo, el de citocromo P450. Citocromo realmente hay una gran familia de enzimas que encuentran los animales en las plantas y que ayudan a disminuir la concentración de contaminantes tóxicos, ¿cierto? Contaminantes, bueno, sustancias tóxicas, ya de por sí es un contaminante, en menos tóxicos. Entonces empieza a degradar esa sustancia. Entonces, lo que pasa es que cualquier cuerpo, cualquier organismo, pues tiene estas enzimas y lo que hace es que empieza a degradar. Lo que pasa es que si el organismo, pues está, la concentración de ese contaminante en el cuerpo, pues es bastante alta, pues no le va a dar suficiente tiempo
para que las enzimas puedan degradarla y eso pues va a incidir finalmente en algún daño, principalmente un daño hepático, ¿no? Un daño en el hígado de este ser. Entonces, es una respuesta al estrés, pero obviamente no es ilimitada, ¿no? O sea, realmente sí depende mucho de la concentración del contaminante. Aquí le muestro otro caso de unas proteínas que también funcionan como respuesta al estrés, que es la metalothianina. Esta proteína intracelular tiene abundante cisteína, o sea que va a generar bastantes puentes disolvuros, como pueden ustedes observar aquí en esta imagen, que virtualmente se encuentra en todas las células de los mamíferos y que se une y secuestra metales tóxicos como el cadmio, el mercurio y la plata. Nosotros también tenemos esta proteína, pero nuevamente, ¿no? La metaliotenina lo que hace es que absorbe estos metales pesados y evita que el intestino pues bioabsorba estos metales en el cuerpo, pero si la concentración de metales pesados es muy grande, pues esos metales se van finalmente a bioacumular en el ser vivo. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que depende también de qué tan grave es la contaminación. En algunos casos, algunas plantas, así como muestra aquí este artículo que yo ubiqué aquí abajo para si ustedes quieren ampliar la información, en algunas plantas, algas, lo usan bastante como fitorremediación, ¿no? ¿Eso qué significa, digamos, a nivel de la parte de liberación, de descontaminación de una fuente de agua o de un suelo que esté contaminado por algún metal pesado? Se usan plantas, se usan algas que son ricas en esta proteína, que tienen esta proteína, para poder eliminar ese contaminante, o sea, ese metal pesado de esa fuente, ¿no? De la fuente de agua, de esa fuente. Entonces, esos también son muchos trabajos que se encuentran como aprovechamiento de estas proteínas de respuesta al estrés. Bueno, y este es el otro caso de una gran familia de proteínas que se conocen como HSP70 y que tienen también una respuesta al estrés. De pronto estas proteínas ustedes están más familiarizados porque son las proteínas que están relacionadas con los choques térmicos, o sea, con las quemaduras. Entonces realmente cuando la piel se daña, ¿no? Eh, eh, las proteínas HSP70 se estimulan y empiezan a degradar las proteínas, a dañar esa parte que está dañada, la empiezan a degradar, ¿cierto? Eh, Haciendo, digamos, que las nuevas células sean protegidas por la radiación, por esas enzimas que son reparadoras de DNA. Nuevamente lo que pasa es que si la quemadura es muy grande, ¿cierto? Entra un choque térmico en un organismo y si la quemadura es muy grande no le va a dar el tiempo suficiente para que estas proteínas se activen y actúen, ¿no? Y se recupere el organismo. Entonces esto realmente funciona son en quemaduras leves, ¿no? De grado, algo muy pequeño, pero ya quemaduras muy grandes, pues no va a llegar, si llega ya al sistema nervioso, pues lo que va a entrar la persona ya es un coma, o el animal ya entra a un coma y ya pues los tejidos van a estar muy dañados y no va a ser posible repararlo de esta manera a nivel celular. Bueno, para terminar, entonces los invito a que vean el video de, de Vimeo que se trata sobre la biosíntesis de las proteínas. Entonces ahí le explica a través de transcripción, traducción del ARN, cómo se están sintetizando las proteínas. Entonces, muchas gracias por ver la clase. Si tienen preguntas, por favor, me las envían a través del correo o a través de los foros de discusión. Y los invito a que vean el próximo video.